Ok. Listo, bienvenidos chicos, muy buenas tardes y buenas noches con todos, ¿sí? Mi nombre es Diego Jarrín, vamos a hacer una pequeña y rápida introducción, ¿sí? Mi nombre es Diego Jarrín, soy graduado de la Universidad Católica en Marketing, Ingeniería Comercial, con una especialidad en Comunicación y Marketing Digital. Vamos a compartir el día de hoy algunos conceptos de expresión oral y escrita, que es una tarea, una materia, diría yo, bastante interesante, es muy importante. Vamos a tratar de revisar algunos conceptos breves sobre este tema. Quisiera, eso sí, desde ya les comento que todos ustedes puedan participar junto a mí en esta reunión, en esta clase. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactiva posible. Es más o menos la forma en la que a mí me gusta llevar siempre mis clases, con todo realmente, brindando siempre ejemplos, me gusta compartir siempre criterios, y ya cuando estemos directamente en clases, ustedes van a poder darse cuenta de que eso inclusive ayuda mucho para que los conceptos que se están tratando día tras día y materia tras materia, pues se vuelvan cada vez más claros. ¿Ok? Bueno, ¿qué más comentarles? Un poco sobre mí rápidamente, decirles que en mi experiencia yo he trabajado en medios de comunicación, he trabajado en radio principalmente, así que digamos que por ese lado la parte de la comunicación se me da bastante bien, bastante natural, y por eso me encanta compartir con ustedes todos los conceptos y criterios que se pueden tener, ¿sí? En respecto a este tema. Así que eso, básicamente, vamos a comenzar en honor al tiempo y a revisar algunos conceptos. Estos 3 días tenemos inducciones, clases de aquí hasta el día viernes. Tenemos una hora diaria con todos ustedes, así que vamos a dividir la mayor cantidad de conceptos posibles en estos 3 días para que no se vuelva tampoco tan monótono, tan aburrido. Yo sé que tal vez a veces también por la hora se vuelve un poquito cansado, pero vamos a tratar de aprovechar de la mejor forma, ¿ok? Voy a compartir con ustedes una presentación, ¿sí? Para empezar a revisar todos estos temas. Siéntanse libres, eso sí, en cualquier momento, por favor, a todos ustedes, de hacer cualquier pregunta que tengan, ¿sí? De compartir criterios, de tener, si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto los podemos ir absolviendo, ¿ok? Listo, vamos a comenzar. Ok. ¿Me confirman, por favor, si estamos bien, si están viendo la pantalla? Se está cargando, estimado Diego. Ya, muchas gracias. Tenemos una manito levantada. Rosa María, quizás nos quisiera comentar algo. A ver, Rosa María. ¿No? Parece que no. Sí. Entonces, prosigamos. Actualmente se está cargando la pantalla. No sé, chicos, ustedes quizás logran visualizar ya. ¿Bien pueden verla o no todavía? No, profe, está cargando. Qué raro, a ver. Ahora sí, Diego, se ve el título de Fundamentos de la Comunicación. Ya, perfecto, entonces ahí estamos listos. Ok. Bueno, vamos a revisar un poco lo que son los fundamentos de la comunicación. Como les decía, vamos a dividir estas clases en clases interactivas, conceptos, básicamente, que si bien son la parte teórica, a la final terminan siendo conceptos muy importantes. ¿Ok? Dentro de los fundamentos de la comunicación, yo quisiera consultarles a todos ustedes a ver quién se anima para empezar a hacer esto bastante interactivo. ¿Quién me dice qué es la comunicación? Porque todo esto parece siempre muy sencillo, ¿no? Es decir, la comunicación oral y escrita nos suena a algo muy básico. Ojalá nos podamos dar cuenta después de estas clases que no es algo tan sencillo, ¿sí? Y que uno tiene que aprender a dominar este tipo de artes, que es la comunicación. ¿Quién me dice qué es la comunicación? ¿Quién se anima a darme un concepto sobre qué es la comunicación? A ver, veo algunas personas están con la cámara encendida. Sería bueno, ojalá pudieran encenderla todos en realidad. ¿Nadie?
¿Todavía? Bueno, a ver, la comunicación en sí comprende un concepto muy básico, ¿sí? Que tiene que ver con un proceso mediante el cual las personas intercambian información. Básicamente eso es la comunicación. Todos los días nosotros nos comunicamos de una u otra manera, expresando ideas, expresando emociones, ¿ya? Expresando muchas cosas. Hay inclusive diferentes tipos de comunicación que ya vamos a revisar cuáles son. Lo importante también de la comunicación es identificar cuál es el canal por el cual nos estamos comunicando, ¿sí? Porque no es cuestión únicamente de, como solemos decir a veces, hablar por hablar, ¿cierto? Hay que también entender ciertos conceptos de la comunicación. ¿Para qué todo esto? Porque, ¿para qué nos va a servir saber qué es la comunicación? ¿Para qué nos va a servir tener una idea clara de la comunicación en sí? Es porque dentro de la vida diaria uno tiene que aprender a comunicarse de buena forma, a expresarse de buena manera. ¿Cuántas veces nos ha pasado, que nosotros inclusive conversando entre amigos, familiares, conocidos, a veces escuchamos a personas cerca de nosotros que se comunican o que hablan de una manera incorrecta? Hablar de una manera incorrecta es una falta gravísima, no solamente como cultura general, sino una falta hasta de respeto, el no saber comunicarse bien. El utilizar bien la comunicación en la vida diaria es algo fundamental realmente para el entendimiento mutuo de las personas, en todos los aspectos de la vida. Ustedes se van a dar cuenta que en el diario vivir uno debe también saber comunicarse y comunicarse de buena manera. Miren, la persona que sepa comunicarse bien, la persona que sepa expresar bien sus ideas, que sepa expresar bien sus pensamientos, sus emociones, realmente va a conseguir llegar con su mensaje al resto, sea un grupo de amigos, sea la familia, sea un público interno, un público externo, si ustedes trabajan en una empresa y tienen que comunicarse con los empleados o con sus jefes, inclusive el comunicarse de buena manera les va a permitir a ustedes abrir muchísimas puertas en ese sentido. Y es que, claro, la comunicación dentro de todo este proceso que ya vamos a revisar cuál es, nos va a permitir encontrar ciertos atajos para conseguir también objetivos importantes. Uno, al saber comunicar, ojo, que esto se aplica absolutamente a todas las carreras en las que ustedes están hoy matriculados, sean carreras de marketing, porque dicen que los que comunican son los de marketing, ellos son los que tienen que saber cómo vender las cosas. No es así. No sé si ustedes, por ejemplo, revisaron o pudieron ver recientemente, por ponerles un ejemplo, ¿no? Como les decía, me gusta ser muy práctico. En la televisión hoy está, me parece que es en Teleamazonas, el concurso de la guagua más linda. No sé si ustedes lo pudieron revisar, quién lo vio, o quién ha visto al menos las propagandas o algo por el estilo. Están en un concurso que es la guagua más linda. El otro día le preguntaron a un chef, le pusieron de ejemplo a un chef en este concurso que están haciendo. Él había hecho su guagua, le había hecho su arte, ¿no? Una guagua bellísima, muy linda, de seguro estaba muy rica, pero cuando el periodista le pregunta al chef, le empieza a hacer preguntas sobre qué es lo que tiene la guagua, cuál fue el proceso de elaboración, qué es lo que contiene, qué ingredientes se utilizaron, cuál fue la inspiración para hacer cierto modelo de la guagua y demás, el chef no supo cómo explicar siendo el chef, siendo el que conoce, ojo, siendo el dueño de la obra de arte, siendo el dueño de esa creación, no sabía comunicarse. No sabía cómo comunicarse, empezó a dudar, empezó a utilizar muletillas. Las muletillas son estas típicas palabras que uno utiliza como o empezar a ver hacia arriba, o no saber dónde poner las manos. Pues imagínense lo grave que puede llegar a ser realmente el no tener una forma de comunicarse clara ante las demás personas. Y ojo, que hablo de un chef, ¿no? Entonces, esto por poner un ejemplo de que se aplica absolutamente a todas las carreras y en todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Esto es muy importante también saber identificar, ¿sí? Los elementos de la comunicación son algunos, son varios. No es una ciencia, no es descubrir el agua tibia, ni mucho menos, pero tenemos que saber identificar exactamente cuáles son los elementos de la comunicación para poder comunicarnos bien.
¿sí? Dentro de los elementos de la comunicación están, dentro de este cuadro, yo creo que bastante bien explicado, ¿cuáles son los elementos? El emisor, está el receptor, evidentemente hay un mensaje de por medio, se utilizan códigos para poder expresarse, un canal y evidentemente un contexto, ¿sí? Todo esto, insisto, hoy parece algo muy sencillo, muy fácil, que de hecho lo es, pero en el diario vivir, cuando uno tiene que empezar a aplicar este tipo de elementos en la forma en la que uno se comunica, vienen a veces los inconvenientes, ¿ya? ¿Qué es el emisor? Simplemente la persona que transmite una información, que transmite un mensaje, ¿sí? En este momento que nosotros estamos aquí compartiendo en clases, evidentemente mi persona es el emisor y ustedes vienen siendo los receptores, ¿sí? ¿Por qué es importante saber identificar quién es el emisor y quién es el receptor? ¿Por qué es importante identificar cuál es el mensaje, el código y el canal? Porque mucho depende de lo que estemos queriendo decir para saber cómo decirlo de mejor manera, ¿sí? Por momentos esto parece un trabalenguas, pero es así. Uno no puede tener el mismo tipo de forma para expresarse cuando se dirige, por ejemplo, en este caso ustedes, cuando se dirigen hacia autoridades en el trabajo, hacia profesores, hacia ciertas autoridades, como cuando hablan con sus amigos. ¿Es o no es el mismo tipo de lenguaje que utilizan con sus panas, con sus amigos, con su familia? O es diferente al que utilizan con ciertas autoridades, con otro tipo de personas? Si ustedes se cruzan en la calle con un amigo o una amiga, un conocido, ¿cuál es el tipo de comunicación que van a utilizar? Tienen un mensaje que comunicar, una forma de comunicarse, tienen un código, están en un canal, ¿no? Entonces, con el amigo o la amiga va a ser un lenguaje mucho más ameno, más alegre, quizás, ¿qué más? Oye, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? Cuando se comunican con una autoridad, cuando se comunican con algún jefe en el trabajo, la comunicación es de otro nivel, ¿sí? Por eso es que hay que aprender a identificar exactamente cuál es el mensaje, el receptor, el emisor y todos estos elementos de comunicación. El receptor es la persona que recibe el mensaje y decodifica el mismo, es decir, la persona que al recibir un mensaje, al recibir una información, está en capacidad de convertirse a su vez en el receptor, ¿sí? El mensaje es la información que se transmite, directa y sencillamente, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? ¿Sí? Ese es el mensaje. Ojo que hay diferentes tipos de mensaje también que ya vamos a revisar. Una cosa es una conversación como la que estamos teniendo en este momento, pero también un mensaje puede ser una comunicación, una publicidad, un anuncio, una noticia, ¿sí? Son diferentes tipos de mensaje que se tienen. Y por ende, insisto, el canal y el código que se utilizan para ese tipo de mensajes. ¿Alguien me decía algo? Pareció escuchar a alguien. ¿No? Bueno, les decía, ¿qué es el código? A ver, el código es un sistema de signos con el cual se transmite un mensaje. Para ser un poco más claros, es quizás el lenguaje o la forma en la que se transmite un mensaje, ¿ya? Ese es el código. Yo puedo utilizar señas, yo puedo utilizar palabras, puedo utilizar un tipo de lenguaje, puedo utilizar idiomas diferentes, distintos, ¿sí? Hay lenguaje de señas, o sea, es decir, hay diferentes formas en las que uno puede comunicar un mensaje, ¿sí? Y está el canal. ¿Qué es el canal? El canal es el medio por el cual se emite ese mensaje. Puede ser en este momento como conversamos, de forma presencial, uno puede ver a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del internet, usted puede leer una revista, un periódico, una hoja volante, hay diferentes canales. Cuando uno tiene todo este tipo, tiene estos elementos en conjunto, uno tiene un contexto, uno tiene una situación, ¿sí? En la cual se emiten este tipo de mensajes, ¿ya? No es lo mismo que nosotros nos comuniquemos en este momento de esta forma, quizás más tranquila, más relajada, más pausada, entregando ese tipo de mensajes, a que si nosotros inclusive estuviéramos hablando quizás en medio de una manifestación, o que estemos hablando en medio de una, no sé, en un estadio de fútbol, en un concierto, ¿ya? El contexto del cual también se está hablando
es importante como elemento de la comunicación para que el mensaje a la final sea bien recibido. ¿Quiénes han escuchado esta frase tan popular con la cual a veces se justifican ciertas inexactitudes cuando uno dice, lee o escucha algo? Un mensaje que dicen, una palabra, perdón, una frase que dicen, no es que me entendió mal, no es que es un malentendido, no, lo que pasa es que me sacaron de contexto. Generalmente esto pasa en política, ¿no? Me sacaron de contexto mis palabras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se atreve a darme un ejemplo o una razón de por qué se dice esto? Me sacaron de contexto las palabras, hoy que estamos viendo ya los elementos de la comunicación. Si yo soy entrevistado el día de mañana y yo digo algo dentro de esta entrevista y el día de mañana me sacan solamente el pedacito que les interesa quizás a algunas personas leer para causar polémica, para causar mal, para causar, no sé, desinformación, ahí es cuando se utiliza esto de me sacaron de contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el sacar de contexto una declaración, una palabra, una forma de expresarse? Es muy sencillo. De hecho, es algo bastante lógico, ¿no? El sacar de contexto algo. Simple y llanamente quiere decir que dentro de un marco global sobre un tema que estábamos hablando, ciertas palabras o cierto conjunto de palabras que forman una idea fueron tomadas, ¿sí? Específicamente para expresar otro tipo de sentido, o en este caso, otro tipo de mensaje. Eso es sacar de contexto algo en particular, ¿ya? Para que ustedes lo tengan también muy claro, insisto, esto a veces parece muy lógico, pero a la hora de la verdad, ojo, tengan muy en cuenta que tanto ustedes pueden sacar de contexto un mensaje, como pueden sacarles a ustedes de contexto. Por eso es que es muy importante saber expresarse bien, saber comunicarse de buena forma cuando uno está frente a un público, frente a un auditorio, frente a algunas personas, ¿ok? Estos son los elementos de la comunicación que me parece que está bastante claro. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, pues levanta la mano, pone la manito e interviene directamente, ¿ok? Estos son los elementos de la comunicación. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? ¿Sí? Hay diferentes tipos. Habíamos hablado anteriormente ya de la forma en la que uno se comunica y el contexto en el que uno está inmerso. Ahora, ¿cómo me expreso? ¿Cómo me comunico? Hay diferentes tipos de comunicación. Está la comunicación verbal, ¿sí? Que puede ser oral o escrita, ¿ya? Yo les decía, como nos estamos refiriendo en este momento, ustedes cuando hablan por teléfono con alguien, inclusive el mandarse mensajes de WhatsApp, mensajes de audio, también es una forma de comunicarse, es una forma oral. La escrita evidentemente tiene que ver con todo aquello que uno puede leer, que uno puede escribir y leer a su vez, ¿ya? Sean estos igual, páginas de internet, revistas, diarios, periódicos, inclusive una hoja volante, todo ese tipo de comunicación escrita, ¿ya? Y la forma no verbal. ¿Cuándo es una comunicación no verbal? Cuando nosotros utilizamos gestos, utilizamos imágenes, utilizamos sonidos. Cuando uno escucha una sirena, la sirena de una ambulancia o quizás la alarma de una casa o la alarma de un carro, ¿es una forma de comunicación? Pregunto. ¿Es o no es una forma de comunicarse una alarma, una sirena, la sirena de una ambulancia, por ejemplo? Si ustedes están en el bus, están en el carro, están caminando por la calle y escuchan la sirena de una ambulancia, ¿eso les transmite a ustedes algo o no les transmite algo? ¿Les envía o no les envía un mensaje? Sí, claro, sería una comunicación no verbal. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Es correcto. Cuando uno escucha la sirena de una ambulancia directamente, ¿qué es lo que me están comunicando a mí con ese sonido? Una emergencia, una situación en la cual tengo que yo, si estoy en el carro, tengo que hacerme a un lado, la típica ceder el paso a la ambulancia, hay algo urgente que atender. Es una forma de comunicarnos, es una forma de comunicarse. Si escucho la alarma de una casa, ¿qué me comunica? ¿Qué me está diciendo la alarma de la casa? Alguien está entrando a robar, alguien está ahí en la casa, ¿no es cierto? Entonces es una forma de comunicarse.
¿Quién me da un ejemplo de comunicación no verbal con imágenes? ¿Cuál puede ser una imagen que me comunique algo? Por ejemplo, las señales de tránsito, el pare, Correcto. com- comunica que pare. Sí, es verdad. Es algo que parece bastante lógico, pero a veces no hacemos caso, o a veces no nos damos cuenta, ¿sí? ¿Quién me dice, por ejemplo, alguien se ha preocupado de leer a veces las indicaciones de los medicamentos? Rara persona, ¿no es cierto? Muy pocas veces. Nos dicen, tómese tal pastilla para tal dolor y uno se manda, ¿no es cierto? Uno se toma. Este tipo de comunicación es escrita, ¿no? Eso es algo verbal. Sin embargo, a veces el mensaje no llega, ¿ya? Por eso vienen los efectos secundarios, en fin, y tantas otras cosas más. Una comunicación no verbal con gestos, con gestos. Ojo, está también la comunicación en lengua de señas, pero no confundamos. ¿Quién me da una comunicación con gestos? Un ejemplo de gestos que... Puede ser una sonrisa o un apretón de manos. Perfecto. ¿Comunica o no comunica? ¿Qué me comunica una sonrisa, Leslie? O un apretón de manos. Alegría, felicidad, Y un apretón de manos, un saludo. si es que es muy fuerte o si es que es muy suave el apretón de manos, ¿me comunica o no me comunica algo? Sí. ¿Qué me comunica si nos damos la mano y te saludo muy fuerte, te aprieto la mano muy fuerte? ¿Qué crees que te puedes comunicar? Eh, bueno, me han dicho que un apretón de manos fuerte es cuando tienen seguridad. Correcto. Mucha Ujú. confianza. A veces refleja autoridad, ¿no? Uno termina con la mano así torcida, los dedos, dice, con este hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Algo así. ¿Qué pasa si alguien nos da la mano y parece que se le cae? ¿Qué vamos a pensar nosotros? Vamos a decir, y no ha tomado la sopa, ¿no es cierto? Algo así nos tiene que faltar. Es decir, hay formas, como les decía, de comunicarse. ¿Qué pasa si nosotros conversando acá, como por ejemplo, a ver, ¿quién tiene la cámara prendida? A ver, ¿quién tiene la cámara prendida? A ver, Nicole. Por ejemplo, yo le veo a Nicole, está con la mano acá así. ¿Qué significa eso? Está aburrida. Todos los gestos que nosotros podemos tener, eso nos da cierto tipo de comunicación. Cuando uno, por ejemplo, está en una, aquí no le ha pasado, de hecho, pero uno, por ejemplo, está en una conversación, y esto suele pasar muchísimo en realidad, pero cuando uno, por ejemplo, está en una en una reunión, está conversando con alguien, a veces entre amigos mismos, ¿no? Siempre hay uno que por ahí está el colado, ¿no? A veces no es de mucho del grupo, de panas o de amigos de la familia, y está así. Es más, esto suele pasar mucho. Yo no sé quiénes de ustedes estén ya casados, casadas, con novios, pero cuando está enojado o enojada, ¿qué es lo que suele hacerse generalmente? ¿Qué expresa esto? Si usted está en una reunión y alguien les cruza los brazos, ¿qué les va a decir esto? Aburrimiento, cansancio, molestia, enojo, que fue ya vamos, ¿no es cierto? Ya se acabó la hora. Sí, ese tipo de comunicaciones, Desinterés también puede ser. perdón, ¿me decías? Desinterés también puede ser de la conversación que se está teniendo. Ruth, en este momento tú acabas de dar una pauta para comentarles algo. ¿De qué depende, por ejemplo, que el cruzar los brazos, como estoy en este momento, pueda expresar molestia o desinterés? Tú mismo El dime. rostro, el gesto del rostro. Correcto. Algo más, algo más. ¿Qué más me puede decir si estoy molesto o estoy simplemente desinteresado? Porque no es lo mismo, ¿no? Estar molesto me causa enojo, me quiero levantar, me quiero ir. Desinterés es simplemente esperar a que termine de hablar y punto, ¿no? ¿Qué me puede dar a entender justamente cuál de las dos, en este caso, en este ejemplo, está sucediendo? ¿Qué más me puede decir? Algo que vimos justamente en la diapositiva anterior. Cuando uno ya junta el mensaje, junta el receptor, junta el emisor, junta el código, junta el canal, hay algo que nos falta. Todo eso envuelto en algo. Es el contexto, ¿sí? Eso es lo importante, el contexto. Como les daba el ejemplo, si estamos hablando de que estamos en una reunión, quizás una pareja de esposos, no sé, por alguna cosa discutieron o se sienten molestos el uno o el otro, cruzan los brazos
esto es un gesto de molestia evidente. ¿Por qué? Porque el contexto me dice que venían discutiendo en el carro, venían discutiendo en la casa o algún problema sucedió. Entonces, el contexto me da a entender que está molesto. Si, por ejemplo, en este caso, cruzan los brazos, quizás existe un desinterés, más no una molestia. ¿Por qué? Porque tengo que asistir a la clase de inducción miércoles de noche, estoy cansado, en fin. Entonces, el contexto me da a mí a entender este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, seamos conscientes de este tipo de realidades para que podamos saber exactamente qué es lo que nos trata de decir una u otra forma de expresarse de las personas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todo este tipo de comunicación y el mensaje que uno está entregando siempre va a afrontar barreras en la comunicación. Barreras que pueden ser de diferentes tipos. Hoy, insisto, vamos a tratar de hacer esto lo más interactivo posible y con más practicidad. Pero las barreras de comunicación existen muchísimas, muchísimas, que a veces en el diario vivir no nos damos cuenta, pero que están allí presentes y que uno tiene que tratar de evitar de muchas formas, para que la comunicación fluya, para que el mensaje sea correcto, para que la comunicación se dé de muy buena manera. Básicamente existen estas cuatro: físicas, semánticas, psicológicas y socioculturales. ¿Ok? Las físicas son interferencias en el canal directamente. Si uno está enviando un mensaje de texto, ¿sí? Y resulta que no hay señal, ¿es o no es una barrera? Hay un ruido, hay la distancia, son barreras de la comunicación, son barreras que me impiden comunicarme de buena manera. Las semánticas, ¿cuáles son? El uso inadecuado del lenguaje, las palabras malentendidas, ¿sí? Luego vamos con ejemplos. Psicológicas, prejuicios, estereotipos, miedo o ansiedad, son algo psicológico, es algo que a mí me impide comunicarme de buena manera, pero es algo que tengo que trabajarlo aquí, ¿ok? Depende muchas veces de uno mismo. Y barreras socioculturales, diferencias en culturas, diferencias de contexto, ¿no? Un poco vamos relacionando todo lo que hemos hablado al momento. Ahora sí, ejemplos. ¿Quién me da ejemplos de una barrera física? Interferencias del canal directamente. Interferencias en el canal. Si hoy estamos acá nosotros conversando y resulta que mi micrófono no funciona bien, es una barrera física, ¿sí? Es algo evidente. Si estamos, como poníamos el ejemplo anteriormente, en un, no sé, estamos por entrar al concierto de, ¿quién se presentó recién? Aventura creo que fue, ¿no? Fin de semana o algo así. Ya. Y resulta que yo me encuentro con Gabriela haciendo la fila para entrar al concierto. Pero nos encontramos yo en la puerta 1 y Gabriela en la puerta 6. Y nos queremos saludar. No podemos perder el puesto, no podemos salir de la cola, ¿no es cierto? Y empezamos, ¡hola! A punto de grito. Hay una barrera de comunicación a distancia. El ruido nos impide comunicarnos de buena forma. Cuando uno trata de comunicarse con el resto de personas o cuando se están comunicando con uno, uno tiene que tratar de que las barreras sean las mínimas posibles para que el mensaje sea claro, para que el mensaje llegue como tiene que ser. ¿Ok? Vamos con las semánticas. ¿Quién me da un ejemplo de una barrera de comunicación, en este caso de tipo semántica? Es el uso inadecuado del lenguaje. A ver, aquí les quiero ver quién se anima. Porque esto está muy de moda hoy en día, ¿no? Así que a algunos ya les voy viendo las caras y como que ya sé qué están pensando. Entonces, quiero ver si están pensando lo mismo que yo. A ver, no sé si Nicole o Stephanie también se animan. Un ejemplo de un tipo de barrera de comunicación semántica. ¿Cuál puede ser? Yo les doy uno para que vean y tengan una idea. Ya, yo comienzo. Yo realmente tengo muchos problemas cuando me comunico con mis sobrinas, ¿sí? Tengo un par de sobrinas que tienen 10, 12 y 15 años de edad, 16 recién cumplió. Y yo le mando un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, ¿sí? Me canso en ponerle tildes, en ponerle comas, en poner esto, y me contesta X. ¿Se dan cuenta? Y ese es todo el mensaje. O me pone XO, XO. El otro día me puso F. Me quedé frío, o sea, F de frío. Le dije, F de frío. O sea, no sabía cómo realmente responderle, no sabía qué significaba. Para ella, claro, estaba clarísimo el mensaje, ¿no?
Yo no le entendí. Yo no supe qué decirle. Y me tocó decirle, o sea, explícame por favor y utiliza el castellano para comunicarte conmigo porque no te entiendo. ¿Sí? Es una barrera semántica y eso muchas veces nos pasa hoy en día, ¿no? O sea, es la forma, la mala forma en la que uno utiliza el lenguaje. En este caso, las palabras malentendidas. Yo no entendí qué me quiso decir, ¿sí? Y eso nos suele suceder muchísimo. Hoy, por ejemplo, yo les hablo de un cambio generacional, la comunicación entre mi sobrina y yo, pero cuando uno habla también con pares, ya sea en la universidad, en el instituto, en el trabajo, en la familia, a veces uno no logra entender por qué, porque utilizan malas palabras. Entonces, por esto es que es importante también saber identificar qué tipo de barreras estamos teniendo cuando estamos comunicándonos con una u otra persona. Y más aún si nos estamos dirigiendo a un público que es mucho más grande, un público inclusive mayor, ¿no? Entonces, esto es importante. Barreras psicológicas. A ver, su turno. ¿Quién se anima? Un ejemplo de barrera psicológica. Algo que tenemos acá, ojo, ¿no? Algo que depende muchas veces de nosotros, para que les quede un poquito más claro. Cuando uno se comunica con alguien, ¿cuál puede ser una barrera psicológica? Tal vez puede ser un poco de inseguridad eh, por el miedo o la ansiedad, entonces uno no está seguro de lo que dice, por lo tanto la otra persona no entiende el mensaje. Correcto, Nicole. ¿Me puedes dar un ejemplo en donde uno podría tener inseguridad al hablar o al referirse a personas? ¿Cuándo uno puede tener un tipo de barrera como este? Puede ser en una charla, en una reunión que yo estoy llevando con colaboradores y voy a tener esa barrera tal vez por inseguridad. Correcto, Nicole, muchas gracias. Ustedes ya van a entrar en un nuevo semestre acá. No sé, ustedes van a estudiar diferentes carreras acá en el instituto. Va a llegar el día en el momento en el que les toque hacer una exposición, ya sea presencial, ya sea en línea. Es más, proyéctense al día que tengan que defender una tesis, presentar un proyecto en la empresa, en el trabajo. Si ustedes se sienten inseguros de ustedes mismos, no van a poder comunicarse bien. Y desde allí van a hacer un mal mensaje que va a ser enviado por un mal canal, con un feo código, va a ser mal recibido y por ende va a haber también un feedback equivocado, ¿sí? Una mala impresión, lo que se llama. Así que tengan mucho cuidado. Barreras socioculturales. A ver, en honor al tiempo voy a seguir yo mismo. Una barrera tipo sociocultural, algo más sencillo. Uno sale de vacaciones, hace un viaje y se va, no sé, se va a Francia, Estados Unidos, de donde ustedes quieran, en donde hablen otro tipo de idioma. ¿Sí? El idioma de por sí ya se convierte en una barrera si es que no sabemos cómo expresarnos a donde estamos llegando. Y peor todavía si ese país o lugar a donde vamos tiene costumbres diferentes. Para nosotros puede ser algo muy normal, quizás, no sé, por poner un ejemplo, no sé, rascarme la cabeza, ¿ya? Pero resulta que al lugar en donde llegamos, el rascarse la cabeza es una falta de respeto. Uno tiene que también entender, saber con quién me estoy comunicando, a quién me estoy dirigiendo para poder expresarme de mejor manera y romper ese tipo de barreras de comunicación. ¿Ok? ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Ok. Listo. Esos eran básicamente los fundamentos de la comunicación. No hemos visto sino otra cosa que muy rápidamente, ya cuando tengamos la oportunidad de compartir con ustedes en clases diarias, pues expanderemos mucho más este tipo de conceptos con más ejemplos, con más ideas para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Pero justamente esto último, de lo que estamos hablando, expresión oral. ¿Quién me dice a qué se refiere la expresión oral? ¿Qué tiene que ver con expresión oral? ¿Qué significa expresión oral? ¿Sí? Algo bastante lógico, algo bastante sencillo, insisto. ¿Qué es la expresión oral? El mismo título lo dice, ¿no? El mismo título lo dice. Es la comunicación que nosotros usamos al hablar. La forma en la que uno se expresa oralmente, ¿sí? Correcto, Nicole, gracias. La expresión oral es esencial, ¿sí? Es esencial. ¿Por qué? Porque la forma en la que uno se comunica, quizás del, no sé, 90, 95% de personas
lo hace mediante la vía oral, ¿sí? Tener otro tipo de comunicación es a veces un plus y en algunos casos, ojo, un privilegio, ¿ya? Entonces, la expresión oral es esencial para transmitir ideas de manera efectiva, ¿sí? De una manera correcta, con dicción, pronunciación, ¿ya? Estas son las partes claves en las que nosotros vamos a tratar de enfocarnos, ¿sí? Cuando uno dice expresión oral, básicamente se refiere a la forma en la que uno habla. ¿A cuántas veces, a cuántas personas, a cuántos de ustedes no les ha pasado que están hablando con alguien, ojo, están hablando con alguien y sea ustedes o esa otra persona les puede decir a ustedes, ¿cómo? ¿Qué cosa? No te entendí, ¿me repites? O le preguntan al de al lado, oye, ¿qué dijo? No se entiende a veces la forma en la que uno habla, porque uno habla muy rápido, porque uno no sabe utilizar bien las palabras, porque uno no tiene buena dicción, no tiene buena pronunciación. A veces este tipo de conceptos se utilizan mucho más en una carrera de comunicación como tal, referida más hacia el campo periodístico, ¿no? Pero ustedes mismos díganme si han escuchado o no a periodistas, a personas que quizás tienen algún tipo de reconocimiento que están frente a un micrófono, que no tienen una buena dicción, no tienen una buena forma de expresarse. Uno a veces mismo dice, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué mencionó? ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con la forma en la que uno habla. La dicción, la pronunciación y la entonación. Si alguien de ustedes alguna vez tuvo alguna capacitación en este tipo de técnicas, ¿sí? En este tipo de técnicas, les habrán comentado, les habrán dicho que la dicción es importante, ¿sí? Porque es la forma correcta de articular las palabras. La pronunciación es de emitir sonidos correctamente y la entonación es la forma, digamos, gradual en la que uno utiliza el tono de voz. Cuando uno habla, como lo estamos haciendo en este momento, conversando, yo estoy utilizando mi tono de voz normal, ¿sí? Si, por ejemplo, una persona a veces muy común, uno se molesta o se enoja, ¿qué acostumbra? Alzar la voz, empieza a gritar. El mismo hecho de gritar o alzar la voz nos comunica algo, pero a veces cuando alzamos la voz, en cambio, se atropellan las palabras. ¿Cómo harán los narradores de fútbol, no? Que empiezan a... La pelota por la derecha, lanza el centro. No se traban o a veces lo hacen, no tienen una buena dicción o no tienen una buena pronunciación. Es por eso que hay que saber trabajar siempre en estos aspectos. Cuando ustedes, por ejemplo, vayan a dar una charla, vayan a dar una exposición, por eso es importante siempre poder prepararse. Saber cómo prepararse es algo fundamental realmente para cuando ustedes van a tener que exponer algo ante alguien. Ojo, cuando ustedes, esto que es un concepto, un consejo además que les puede servir muchísimo en la vida. Uno puede afrontar muchas vicisitudes en el día a día. Uno no sabe lo que va a pasar de aquí a 5 minutos, a 10 minutos, del día de mañana, ¿sí? Entonces, todo puede pasar en una reunión, pero lo que nunca nos puede faltar es la preparación. En una preparación uno nunca improvisa, ¿sí? La preparación es básica para cualquier aspecto de la vida. Si uno se prepara, depende de uno. Y cuando uno está listo para afrontar algo, básicamente no hay nada que lo pueda sorprender, ¿ok? Así que bueno, en el tema de la expresión oral, entonces, la dicción, la pronunciación y la entonación son aspectos sumamente importantes, son básicos para poder expresarse de una buena forma, ¿ok? Ya ahondaremos, insisto, en todos estos temas. Ahora, ¿qué son los tipos de discursos? Hay varios tipos de discursos, hay varias formas de expresarse, varias formas de hablar, ¿sí? Hay tipos de discursos que son informativos, persuasivos, motivacionales, explicativos, hay de forma entretenida, ¿sí? Antes que revisar conceptos de cada uno, vamos rápidamente igual con ejemplos. ¿Quién me da un ejemplo de un tipo de discurso informativo? Porque son bastante básicos, ¿no? ¿Qué es un concepto, qué es un discurso informativo? Por ejemplo, ustedes prenden la televisión y, no sé, cualquier canal de televisión y empiezan a dar noticias. ¿Qué tipo de discurso es eso? El noticiero. Las noticias del día. ¿Qué tipo de discurso es un noticiero? Informativo. Informativo.
Correcto, es informativo, es informativo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de un discurso persuasivo? ¿Quiénes dan Los, discursos persuasivos? los discursos que hacen los agentes de ventas. Sí, totalmente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un ejemplo de discurso motivacional. Hoy están muy de moda los coach motivacionales, ¿no? Los coach. Un discurso motivacional es el que a uno le motiva, valga la redundancia, le impulsa a hacer algo que quizás sin ese empujón, sin esa ayuda no lo haría, ¿ya? ¿Qué sentirían ustedes, por ejemplo, si el día de mañana llega a rendirles un discurso, una charla, no sé, Neisy Dahomes? ¿Saben quién es Neisy Dahomes? ¿No? Ganadora de la medalla olímpica del Ecuador. La que utiliza un moñito en la cabeza. ¿Sí? ¿Viste los moñitos tampoco? Algunos y otros no. Bueno, como figura motivacional viene y les da una charla. ¿Te conocen a Chito Vera? A ver si la han de conocer. Ya. Entonces, viene y les da una charla del Chito Vera motivacional, que sigan sus sueños, que sus impulsos y demás. Ese tipo de charla es motivacional. ¿Cuál puede ser una charla o un discurso conmemorativo? A ver, dime un ejemplo de un discurso conmemorativo. ¿Qué podemos conmemorar? Un evento conmemorativo, un Por discurso. ejemplo, cuando es una fecha importante patriótica, los discursos que dan en la escuela Correcto. conmemorando alguna fecha. Ya se vienen, por ejemplo, algunas festividades la próxima semana, van a haber feriados y uno de ellos es la Independencia de Cuenca. El alcalde hace una reunión y da un discurso conmemorativo por una fecha en especial, por recordar algo en particular, ¿sí? ¿Cuál puede ser un discurso instructivo? Un discurso instructivo. Ustedes el día de mañana tienen una charla en el instituto, les van a explicar las normas de cómo utilizar el aula virtual, cómo tienen que subir las tareas, cómo tienen que rendir los exámenes, cómo tienen que consultar sus notas, cómo tienen que enviar los correos, enviar mails, en fin, es un discurso instructivo, ¿sí? Es decir, estos ejemplos los pongo así muy rápidamente porque creo que es más fácil explicar el tipo de discurso con estos ejemplos que con la básica teoría. Está claro, ¿no es cierto? Es muy sencillo el saber qué tipo de discurso estamos escuchando o vamos a brindar, ¿sí? Cuando uno hace una capacitación en un trabajo o recibe una capacitación, ¿de qué tipo de discurso hablamos? Con una capacitación. ¿Qué puede ser esto? ¿Será? Podría ser instructivo. Puede ser instructivo, Karina, puede ser instructivo dependiendo del tipo de trabajo. Si es un trabajo operativo en el que te enseñan a utilizar máquinas, definitivamente es instructivo, definitivamente. ¿Será descriptivo? O explicativo. ¿Ah? ¿Qué será? De hecho, insisto, ¿de qué depende? ¿Qué nos puede decir si es que es explicativo o descriptivo? Del contexto. Correcto, el contexto. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Por eso es importante el contexto. Como les decía justamente hace un ratito a Karina, depende si es un trabajo operativo en el que me enseñan a utilizar máquinas, definitivamente es algo instructivo, me están enseñando las instrucciones que tengo que seguir, ¿ya? Entonces, ese tipo de discursos uno tiene que estar muy pendiente de qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir y a quién se va a referir para poder enviar un mensaje claro y conciso, ¿ok? Ahora, hace un ratito hablábamos de los temores que pueden haber para poder expresarse libremente, sobre todo cuando es algo en público, ¿sí? Entonces, insisto, en honor al tiempo, rápidamente lo voy a dar lectura, ustedes también pueden revisarlo acá, pero tomen en cuenta que esto se puede ahondar ya cuando tengamos las clases, ¿sí? Para que puedan darse cuenta de que estas son herramientas que uno utiliza para poder hablar en público. Ojo, una vez dice, no, yo cuándo voy a hablar en público, nunca. Se van a dar cuenta en el transcurso de la vida que más de una ocasión uno va a necesitar hablar en público y hacerlo de buena manera, hacerlo de manera correcta. Control del miedo escénico, postura y gestos reflejan mucha personalidad, mucha seguridad en uno mismo. Gestos es utilizar
el rostro, movimientos del cuerpo, las manos dicen mucho, las manos hablan por sí solas, ¿sí? Las manos dicen muchísimo. El contacto visual. ¿No les ha pasado que a veces hacen contacto visual con ustedes directamente, no les sueltan la mirada y no se ponen nerviosos? ¿No es cierto? ¿Ya? El contacto visual es muy importante cuando uno habla en público. La variedad en el tono de voz puede expresar ciertas ideas que son más o menos importantes, ¿sí? Lo que hablábamos antes de la entonación. La conexión con la audiencia, de alguna manera tenemos que enganchar, de alguna manera tenemos que lograr que la audiencia se conecte con nosotros y le interese lo que estamos nosotros también diciendo. El uso de anécdotas y narrativas. El ejemplo que les ponía yo de mis sobrinas, creo que refleja muy claramente cómo uno a través de experiencias personales puede lograr referirse a un público cautivo, ¿sí? O cautivarlo dependiendo del tema que se esté hablando. El lenguaje corporal abierto, el uso del humor. ¿Quién no le gusta reírse un rato? ¿No? Dentro de una reunión, a veces un pequeño chiste no cae mal, dicen. El conocimiento del público es importantísimo. Uno tiene que saber a quién se está refiriendo. Recuerden esto siempre, chicos. El saber a quién me refiero, a quién me estoy dirigiendo, no es lo mismo que yo me dirija, si hablamos por edades, no es lo mismo que me dirija a un niño, ni siquiera de, no sé, 5 o 10 años, a un adolescente, a un joven o a un adulto. Peor a un adulto mayor. A veces ya ni nos escucha. Hay otra barrera de comunicación. Tienen que saber a quién se están dirigiendo para poder elaborar su discurso de buena manera, de manera correcta. ¿Okay? Y eso va en todos los aspectos de la vida, insisto. Cuando uno utiliza cierto tipo de comunicación, también existen lógicamente algunos recursos con los cuales uno se puede ayudar para poder expresarse de mejor manera. En nuestro caso particular, que estamos en estas clases online, en estas clases en línea, el uso, por ejemplo, de imágenes, de fotografías, de colores, ¿sí? Nos puede ayudar muchísimo a entender ciertos temas. Bueno, si estuviéramos en clases ya les daría puntos por esta pregunta, pero ¿alguien se percató o alguien me puede decir si en la presentación que estoy haciéndoles a ustedes hubo uso o cambios de colores? ¿Sí? ¿Qué color estaba antes? Tomate. Correcto. ¿Cuándo cambió de color? ¿Te diste cuenta? En la segunda, me parece que en la segunda, tercera imagen. Ya. Yo utilicé un color naranja al principio y ahora utilizo un color medio azul, medio gris, como lo quieran ver. ¿Sí? ¿Cuándo cambió de color? Cuando cambié de tema. Hablamos de fundamentos de la comunicación y hablamos de, ahora, expresión oral. Cambiamos de colores. Este tipo de uso de colores, de imágenes, de fotografías, siempre van a ayudar a conectar con el público, siempre van a ayudar a conectar con la gente, ¿sí? Existen las infografías, existen mapas mentales conceptuales, que ojo, uno a veces dice, sí, una infografía me ayuda muchísimo, pero a la hora, la verdad, no sabemos diferenciar entre una infografía o un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de estos detalles porque siempre van a ser, insisto, importantes para poder expresarnos de buena manera, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Esto básicamente es un abreboca de lo que podemos tener ya en el transcurso del curso de la carrera, ¿sí? Cuando vayan afrontando ciertas situaciones. Que yo les digo sinceramente por experiencia propia, esto es bastante entretenido, es muy, muy, muy agradable cuando uno ya lo empieza, sobre todo a aplicar en la vida, ¿sí? En el día a día. Y uno empieza a expresarse de buena manera, empieza a comunicarse de buena forma con las personas. Eso siempre va a ser algo sumamente valioso, siempre va a ser algo muy importante, ¿ok? Chicos, estamos ya casi sobre el cierre. Entiendo que tienen de aquí una charla más, una capacitación más, ¿sí? No sé si la profe también ya está por acá conectada a la reunión. A ver, por acá me pregunta Rosa María, ¿dónde está grabada esta clase? Esto se graba el día de mañana o a partir de la próxima semana, no estoy seguro. Eso lo pueden preguntar directamente en dirección académica, pero esto ya se va a subir directamente a la plataforma.
¿ya? Una vez que concluya la introducción el día de hoy, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta que tengan, chicos? ¿No? Bueno, a ver. El día de mañana tenemos otros dos temas con los cuales vamos a avanzar un poco más. Vamos a revisar lo que es ya la parte de textos, ¿sí? Eh, ¿Alguien de ustedes ha utilizado normas APA? ¿Sabe lo que son las normas APA? Y la pregunta más difícil, ¿les gusta utilizar normas APA? Ya ves, esas expresiones dicen mucho, sus rostros dicen muchísimo, ¿ya? Pero hay que saber utilizarlo, ¿ya? Hay que saber implementarlo para poder realizar trabajos, consultas y demás, que de seguro en esta carrera lo van a necesitar también, ¿ok? A ver, tiene que conectarse la profe, a ver, Fernanda también, entiendo que está por conectarse en un segundo nada más, pero conmigo básicamente sería todo eso por el día de hoy, ¿ok? ¿Sí? Muchísimas gracias, estimado Diego. Vamos a darle igualmente un aplauso virtual por su excelente cátedra el día de hoy Muchas y gracias. nos vemos el día de mañana. Ahora, por favor, le damos la bienvenida a la ingeniera Fernanda Wilcapi, quien ya se encuentra dentro de la sala. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gustazo poder verlos y que también me conozcan. Sé que estos días he estado un poquito perdida dadas las circunstancias de conexión energética pues, que he estado teniendo, pero un gustazo poderles ver y más que todo darles, como ya les he venido reiterando, esa cordial y cálida bienvenida a esta su casa que se va a convertir durante 2 años el INTESUD. También sé que aquí están mis estudiantes de protección del medio ambiente, qué bonito. Aquí me presento con ustedes, su coordinadora, para cualquier cosa que ustedes requieran y necesiten. Yo estoy presta a ayudarles. Y con eso vamos a empezar con una pequeña, pues, inducción. Ustedes saben que tenemos acá la inducción en preparación de la matemática básica, la matemática aplicada. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud hasta el momento, antes de empezar. Chicos, sin miedo, con confianza. No muerdo nada. Ok, voy a empezar por favor a compartir yo pantalla. Me informan por favor si ustedes pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Muy bien, Karina, muy amable. Primero que nada, quiero conocer muy brevemente acerca de cómo estamos con la matemática. Quiero entender su perspectiva hacia la matemática. Sé que muchos ya hay algunas personas que tienen un tiempo, digámoslo así, sin ver matemáticas. Habrá otras personas que están muy recientes, muy fresquitas a este tema de la matemática porque salieron de colegios, se están incorporando a esta nueva etapa de su vida que es la profesional académica ya universitaria, institucional. Entonces, quisiera primero que nada abarcar ese tema. Para mí es muy importante porque desde ese punto de vista yo puedo ir evaluando hasta qué punto yo jalo de la cuerda, ¿ok? Entonces, por favor, María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No les voy a preguntar, ojo, a los 23 que se encuentran en sala. Yo voy a seleccionar personas al azar. En este caso, por favor, María Viteri, me gustaría conocer tu opinión acerca de las matemáticas, cómo estamos enraigados en esta fase profesional de la materia. ¿Cómo está, Licen? Buenas noches. Sí, lo que pasa es que justamente lo que usted decía, yo soy una de las personas que dejó de estudiar hace mucho tiempo. Estamos hablando más de 12 años. Entonces no estoy al día en lo que son las matemáticas. En lo básico podría defenderme, pero más avanzados no. Muy bien, Mari, no te preocupes, aquí vamos a hacerlo lo más práctico, lo más entendible para todos y cada uno de ustedes. Mari, solo por favor comunícame a qué grupo académico vas a pertenecer, es decir, a qué carrera vas a pertenecer. Estoy en marca. Ok, muy bien. Chicos, por favor, yo sé que para muchos puede ser la matemática como, pero ¿por qué me van a dar matemáticas si voy a ser gastrónomo? ¿Por qué me van a dar matemáticas si voy a hacer marketing? Chicos, es lo básico, es lo fundamental.
que ustedes tienen que saber. Para cualquier rama académica a la cual ustedes estén pues ya destinados a ser profesionalmente, la matemática siempre va a marcar un punto clave en su desarrollo, ¿ok? Entonces, los gastrónomos, sí, ¿a mí qué me va a servir la ecuación diferencial? ¿Para qué me va a servir una ecuación lineal? ¿Para qué me va a servir a mí variables semejantes? Sí, posiblemente no te va a servir, pero vas a tener un conocimiento de cómo hacer una medición exacta para sus recetas. Cómo ustedes calcular porcentajes básicos para ustedes hacer un menú. Inclusive, ustedes quieren ser sus propios administradores de un restaurante, necesitamos las matemáticas. Y no se diga aún aquellos que están en desarrollo de software, marketing digital para programaciones, al igual que desarrollo, o las personas de administración de empresas. Y yo aquí voy a hacer un gran paréntesis. Todos mis estudiantes que van a formar parte de esta nueva etapa de su vida en protección del medio ambiente, el ser tecnólogo en protección del medio ambiente no quiere ser que, me voy a abrazar del árbol y voy a dejar que no lo talen. Eso es muy erróneo hoy en día pensar desde ese punto de vista. Nosotros como tecnólogos tenemos que tener las ciencias básicas bien estructuradas, la matemática, la física, la química, la biología, porque nosotros somos personas que hacemos síntesis de estructuración de tratamientos y remediaciones, de diseños para recuperar espacios o recuperar ecosistemas. Y vamos muy de la mano hoy en día, inclusive con el avance de la tecnología. Y eso no quiere decir que ustedes, pues mis queridos estudiantes, no van a aprender matemática, ¿ok? Vamos a ver, Clever Pilataxi, por favor. ¿Pilataxi? No, Pilatasic. ¿Pilatasic o Pilataxi? Por favor, me corrige si es que está mal editado tal vez el apellido, pero por favor quisiera conocer la opinión de Clever. ¿Cómo estamos con las matemáticas? Dicen buenas noches. Hola Clever, un gustazo. Como Coméntame, por mencionaba, favor. yo ya llevo bastante tiempo igual sin ver las matemáticas, serían ya prácticamente 6 años. Ok, Con lo que se refiere a lo más básico, pues sí me defiendo todavía, pero ya me he olvidado bastantes cosas ya. muy bien. ¿Quién tengo? Alguien que haya salido recién del colegio. Tengo a un estudiante presente que haya salido, no digo hace un mes, 2 meses, pero que sea posiblemente en un transcurso de un año. Tengo estudiantes así. Tengo como 3 años. Elizabeth. Elizabeth, es lo más bajo. ¿Quién más? Necesito chicos, por favor, sin miedo. Ojo, no tengan miedo, porque de esto depende hasta dónde yo avanzo con ustedes. No tengan miedo en decirme. Tengo estudiantes que salieron recién del colegio. Sí, yo tengo como un año ya de graduada. Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Chévere. Edith ahora es la parte más baja, ¿no es cierto? Hace un año que salió del colegio. ¿Quién más? De las Buenas 23 noches, yo personas, hace ¿quién dos más? años casi. Jordan, ¿cómo estás? 2 años. Ok. La mayoría entonces me imagino que estamos ya en un largo periodo de tiempo que no hemos visto una matemática, ¿no es cierto? Posiblemente si yo ahorita les hablo de la ecuación general para hacer ecuaciones cuadráticas, no van a saber, no van a entender. Si yo les hablo de las leyes de potenciación o leyes de radicación, posiblemente muchos me dirán, me acuerdo de la ley de la potencia elevado a la cero. Quizás uno, pero la mayoría sé que vamos a tener inconvenientes, vamos a tener un poquito de falencias, pero ojo chicos, no tengan miedo. El primer consejo que yo les puedo dar a todos y cada uno de ustedes es que no le tengan miedo a las matemáticas. Las matemáticas es igual que otra ciencia, solo está en la disciplina y la constancia en la cual ustedes estén predispuestos a entender y comprender. ¿Ok? Mi función aquí va a ser darles la parte más básica, la parte más estructural acerca de las matemáticas. Vamos a ver ciertos parámetros, ciertas leyes y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes vayan teniendo a lo largo de este proceso, por favor, háganmelo saber. En cuanto a valorar o calificar su evolución en esta inducción, creo que todos y cada uno de ustedes saben muy bien que ustedes al final van a tener una evaluación, ¿no es cierto? Una evaluación o un examen de diagnóstico en el cual tampoco quiero que le tengan miedo al examen,
pero para nosotros como docentes y profesores académicos ya de nivel superior, nos permite abrirnos una ventana hacia saber a qué nivel yo tengo que nivelar, hacia qué persona y cómo tengo que llegar a ustedes para que se comprenda la materia. ¿Cuáles van a ser las metodologías que nosotros vamos a implementar para que a ustedes se les sea más fácil y sobre todo más a ustedes que son netamente virtuales? ¿Ok? Que la materia no se vuelva pesada ni tampoco aburrida, sino que sea, no le puedo decir atractiva porque muchos van a decirme, no, es que esa matemática que me va a ser atractiva. No, yo entiendo. A muchos no nos gusta la matemática. Puede pasar, pero que sí sea funcional y que se convierta en una palanca de desarrollo para ustedes. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a empezar con la parte más básica que es de las matemáticas, que es la clasificación de los números, ¿ok? Por favor, esperemos que cargue un poquito. Señores, ¿pueden visualizar? Sí se ve. Ok. Sí, La matemática, como cualquier otra ciencia, señores, es una rama, ¿ok? Es una rama que se estructura bajo una historia de evolución y de adaptabilidad. Dentro de estos procesos, la matemática fue una de las ciencias más antiguas, precursora de grandes científicos, grandes filósofos e inclusive grandes escritores. Ellos han puesto en línea ciertos caracteres acerca de cómo nosotros manejar a las matemáticas y verles un uso común a esta ciencia tan diversa y sobre todo tan extensa que puede ser. Dentro de las matemáticas, recordemos que la matemática como tal es una de las ramas que más se involucra en casi todas las ciencias, digámoslo, y se vuelve pues multidisciplinaria. Por eso yo les decía, sea cual sea a la índole de carrera que ustedes se designe, por favor, la matemática siempre va a ser crucial para ustedes, va a estar presente en todo, ¿ok? La matemática empieza hace mucho tiempo atrás, muchas décadas atrás, y empezamos con una pequeña clasificación de darle a la matemática. Es como que empezamos a sacar ramificaciones para entenderle a la matemática. Y esto tiene que ver con los famosos números reales o los números de expresión que conocemos. La clasificación de los números, quizás muchos aquí viendo esta presentación se van a acordar de cómo se está clasificado o cómo está clasificado en sí las matemáticas. Nosotros tenemos números desde los complejos, reales, imaginarios, racionales, irracionales, dentro de los racionales a los enteros y fraccionarios, enteros naturales, cero e inclusive enteros negativos, y dentro de los naturales, los primos compuestos. Si hablamos de fraccionarios, pues vamos a hablar de fracciones propias o fracciones impropias. Y las irracionales, pues abarca todo el ámbito algebraico, en el cual nosotros dentro del álgebra ya conocemos lo que es un monomio, un polinomio, un factor común, un factor denominador, trinomios cuadrados, cuatrinomios, inclusive ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, diferencia de cuadrados, entre otros, señores. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos básicamente por los números naturales? Un número natural, muchachos, se representa o ustedes lo van a identificar con su simbología, que es la N mayúscula, que representa número natural, y son los números que nos sirven básicamente para contar. Es la expresión matemática más real que nosotros podemos identificar. Creo que todos sabemos contar, todos sabemos identificar un número natural, un entero natural, que es el 0, 1, 2, 3, n veces el número natural se repita. ¿Ok? Eso es un número natural. No se olvide, aquel que yo puedo contar en un ámbito real. Mientras que los números enteros se representan con su símbolo Z mayúscula,
y está formado por los números naturales, ojo, es decir, el 0, 1, 2, 3, n veces el número, y por sus negativos. Aquí aparece, ojo, los negativos. El -1, el -2, el -20, el -100, aparecen los negativos. Y estos negativos son inversos aditivos, que a veces se comportan como los irracionales, ¿ok? Mientras que los números racionales se representan con su símbolo Q, y es el conjunto de todos los números que se pueden escribir con el cociente entre dos números enteros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una fracción entre 1/2, 2/2, 3/2, o 2 mayor, menor que un número, o que puede ser 1 diferente de 0, 1 diferente de 0. Este tipo de números racionales solemos encontrar muchísimo en el ámbito ya de, digámoslo así, de formulación de fórmulas, de semejanzas o de variables. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar a los números racionales. Por otro lado, tenemos a los números irracionales, cuyo símbolo se representa con una I mayúscula y es el conjunto, pues, de todos estos números que no se pueden escribir como la razón entre dos enteros. Eso quiere decir, posiblemente, una variable no encontrada, una función no encontrada, o una variable que no se comporta como racional. Más adelante les voy a dar ejemplos. Ojo, aquí solo estoy refrescando un poquito teoría. Más adelante vamos a centrarnos muchísimo más en ejercicios para que ustedes vayan comprendiendo cuándo es un número natural, cuándo es un entero, un racional, un irracional, un fraccionario, etcétera, ¿ok? Mientras que un número real se representa con la letra R y es el conjunto que resulta de la unión de los números racionales con los números irracionales. Ok, mire, tenemos números naturales. Ejemplo, son todos, recuerden, aquellos que se pueden contar. Todos aquellos que ustedes conocen, que se les ha enseñado por mucho tiempo y que ustedes lo representan en su día a día, es decir, en su hecho real. E inclusive el 0 es considerado como un número natural. Entonces, hay ecuaciones o hay funciones matemáticas que no se pueden solucionar en el conjunto de los números naturales, como por ejemplo 5 más x es igual a 2. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un número natural? Recuerden que son todos aquellos que yo puedo contar y que son viables en la vida real. El 5 es un número que representa una cantidad, es un número real, es un número natural que yo puedo contar. Lo mismo pasa con el 2. Pero ¿qué pasa con la x? La x no puedo yo contar, no le puedo dar una cantidad de x. Por ende, esta X se convierte en algo no natural, ¿ok? Y solo se va a convertir en un número entero, posiblemente natural, sea este positivo, sea este negativo, cuando yo le busco la solución a esta variable. Recuerden que las X, las Y, las Z o todas las letras del abecedario y dentro de las matemáticas las más comunes A, B, C, X, Y o Z son variables semejantes. Es una variable a la cual yo le tengo que dar un valor siempre y cuando encuentre la solución a través de una fórmula o a través de una teoría o un postulado matemático. Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda? Chicos, No, profe, hasta ahorita todo bien. estamos Por calibrando. el momento no. Muy bien. ¿Cuándo es un número entero? Recuerden que los números enteros ya están formados por los números naturales, aquellos que podemos contar, pero el número entero se caracteriza porque aquí ya pueden aparecer los famosos negativos. Es decir, mire, tenemos -3, -2,
2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Estamos con números naturales y números enteros que se antepone un signo negativo, ¿ok? Pero de igual manera, hay ecuaciones que no se pueden solucionar en un conjunto de números enteros, como por ejemplo, 5x es igual a 1. Yo tengo un número entero, sí, tengo un número natural, sí, pero miren, de igual manera sigue apareciendo una variable o una incógnita. Mientras ustedes dentro de funciones matemáticas empiecen a ver este tipo de variables, eso quiere decir que ya no pertenece a un número entero ni tampoco pertenece a un número natural, porque yo tengo que buscar una solución para poderle hallar su racionalidad, ¿ok? ¿Cuándo entonces es un número racional? ¿Ok? Recuerden que el racional es un número que se puede escribir como el cociente entre dos números enteros. Ay, disculpen, me bajé mucho. Por ejemplo, miren, un número racional es un medio, es una fracción. Un número racional puede ser una mezcla de lo natural con lo real, anteponiendo signos negativos, menos 3/4. Puede ser un quinto, puede ser menos 2. Y eso, señores, es también considerado un número racional. ¿Sí? Los números racionales, recuerden que se pueden escribir como cocientes, se pueden escribir como enteros, se pueden escribir inclusive como decimales. Y eso es un número racional. Pero también dentro de las matemáticas hay ecuaciones que ya no se pueden comportar como un número natural racional, como por ejemplo x al cuadrado. Siempre que ustedes vean una variable ya elevado a un exponente y se convierte en una potencia, sale de lo racional, sale de lo natural, sale de lo entero y se convierte en una función irracional. Y miren, la irracionalidad ya puede ser una raíz cuadrada. ¿Sí? Los números irracionales, en cambio, es un conjunto de todos los números que no pueden escribirse como la función básica normal de la matemática. Ejemplo, un 2 o solo un 1, un menos 1, un menos 2, un medio o un tercio. La irracionalidad le compete básicamente a todas aquellas funciones como geometría, trigonometría, inclusive muchas de las veces logaritmos, derivadas, integrales, funciones matemáticas en las cuales yo tenga muchísimas raíces o mezcla de elementos. Eso nosotros lo conocemos como un número irracional, ¿ok? Por ejemplo, un número irracional puede ser el pi, logaritmo exponencial, base 10. Eso, señores, se comporta como una irracionalidad y se puede convertir inclusive en un número primo de lo irracional. Todas estas son funciones matemáticas. Y miren, también tenemos esa famosa expansión decimal. ¿Cómo nosotros sabemos que un número se convierte en decimal, señores? Siempre que se traduzca a esto de aquí, que les estoy marcando. Si yo divido una fracción 1 dividido para 2, me va a dar 0.5. Ese es un número real, ojo, recuerden que el medio es un número real, que puede expresarse como un número decimal. Y todos los números, señores, sean naturales, racionales, irracionales, enteros, reales, tienen una expansión decimal. Inclusive el pi, que es lo irracional. Recuerden que el pi, a más de ser algo irracional dentro de las matemáticas, es un número decimal y sobre todo es un número decimal infinito, ¿ok?
Todos y cada uno de ellos pueden entrar en la expansión decimal. No se olviden. Ok, no me voy a quedar mucho en esto, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades de la suma y la multiplicación? Recuerden que todo esto que en teoría yo les estoy explicando es una base histórica del por qué nosotros hoy en día podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, hacer divisiones, resolver ecuaciones, resolver problemas matemáticos, encontrar variables semejantes. No me inventé yo ni tampoco se inventó nadie. Se viene esta matemática estructurando, como bien les decía, desde hace millones de décadas atrás, con los primeros filósofos o estos primeros alquimistas que se conocían en esta función matemática. Y ellos son aquellos que nos ponen en línea recta estos postulados, estas teorías, estos procesos científicos para nosotros poder comprender y decir, si 1 más 1 es igual a 2, corresponde a una propiedad de una suma entre dos números reales y dos números naturales. Pero si yo voy a sumar 1/2 de pi más pi medios, estoy haciendo una función matemática en la cual estoy yo interpretando números irracionales con números fraccionarios y con números naturales reales. Miren cómo toda la matemática a la final se convierte en una función sistemática en la cual a mí me permite calcular algo, medir algo, comprobar cuantitativamente algo. Para eso es funcional las matemáticas. Dentro de las propiedades de las matemáticas, para hacer nosotros desde una suma a una multiplicación, existen propiedades, ¿ok? Como la clausurativa, la conmutativa, la asociativa, modulativa, invertiva y también la propiedad distributiva. Cuando nosotros hacemos una propiedad clausurativa, quiere decir que puedo estar sumando o que puedo estar multiplicando números enteros, números reales o diferencia de números naturales, números reales. Ejemplo, 1/2 más 1. Eso es una clausurativa. Hacer una suma simple entre las diferentes propiedades de las matemáticas. Una propiedad conmutativa quiere decir que tanto de izquierda a derecha yo pueda tener un mismo resultado o que de izquierda a derecha yo pueda sumar las mismas variables o los mismos números cuyo resultado me va a dar el mismo, tanto en suma como en multiplicación. Por ejemplo, disculpe, se me va el mouse. A más B es lo mismo que sumar B más A. La conmutativa es lo que siempre no les he dicho, les voy a decir de aquí en adelante. En las matemáticas, el orden de los componentes no tiene por qué alterar su resultado. Las matemáticas es una ciencia que sea cual sea el camino que ustedes tomen, tiene que llevarles a un buen resultado o al mismo resultado. ¿Dónde hay el quiebre en las matemáticas? Cuando ustedes no interpretan bien una propiedad, cuando ustedes no hacen bien un cálculo, cuando ustedes no colocan bien la fórmula, cuando O ustedes el no signo. representan con símbolos. Todo eso puede fracturar a una fracción o puede fracturar el resultado que ustedes van a tener. Entonces, por ejemplo, si yo digo que A es 2 y yo digo que B es 1, 2 más 1 me va a salir 3. Y si yo digo, en función a la propiedad conmutativa, que B, si era B1 más A que era 2, 2 más 1 igual me va a dar 3, tanto de izquierda como derecha. Eso es una propiedad conmutativa. Nosotros hablamos, en cambio, de propiedades asociativas, como bien dice su palabra, se va a asociar con otro elemento, se va a asociar con otra propiedad. Como por ejemplo, miren, yo voy a tener aquí un conjunto A más B y que va a sumar a un número entero, que va a sumar a un número fraccionario, que va a sumar a un número racional, cualquier cosa hace una asociación. ¿Para qué? Para llegar a un resultado. Y dentro de las propiedades de la matemática, esto de aquí, la asociativa y la conmutativa y la clausurativa,
son muy propias de verlos ya en postulados para hacer ecuaciones, para hacer polinomios, para hacer monomios, trinomios cuadrados y un montón de funciones matemáticas más. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos la propiedad modulativa, en la cual se expresa que el cero es el módulo para la suma. Y muchos van a decir, pero ¿por qué yo le considero al cero? Recuerden que el cero es un número natural que se puede contar. Y el cero es la base de la matemática. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué es la base? ¿Por qué creen que es la base el cero? Porque representa la ausencia de algo. O sea, nada. Muy bien, más que representar, ojo, una ausencia de algo, el cero está en todo, está en el inicio y está en el final de contar algo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo yo le doy la conmutativa al 1 y al 0? El 0 está presente. El 0 es un inicio y el 0 es un final de un principio hacia una nueva propiedad. Por eso el 0 es un módulo para la suma. El 1 y el 0 se conmutan y forman el 10. El 2 y el 0 el 20. El 3 y el 0 el 30. Y así sucesivamente, al igual que el 1 cuando es en la multiplicación. ¿Ok? El 0 es un módulo para la suma. Por ejemplo, si yo voy a sumar 2 más 0, esto va a ser igual a 0 más 2 y eso va a ser igual a 2, porque de izquierda a derecha me va a dar el mismo resultado. Y lo mismo pasa con una multiplicación. Si yo multiplico por 1, me va a salir. Si yo multiplico 2 por 1, ¿cuánto va a ser 2 por 1? 2. Recuerden eso. Pero si yo multiplico un 2 por 0, va a ser 0. Y el 0 es un módulo para la suma, al igual que el 1 se convierte en un módulo para generar una multiplicación. Y el 0 y el 1 están presentes de igual manera en todo. La propiedad invertiva, en cambio, es el inverso aditivo de A es menos A. Y se entiende, ¿no? Si yo tengo algo positivo, también puedo tener algo negativo. Y aquí entra muchísimo en la invertiva las propiedades de cambio de posición de signo o estructuración de signo, que más adelante lo vamos a ir viendo. Pero recordemos, un abrebocas, si yo tengo un menos y multiplica por un menos 1 por menos 1, recuerden que esos signos se van a ver afectados por la propiedad y menos por menos va a ser más. Entonces ahí yo ya tengo un proceso invertido de cambio aditivo de potencia, perdón, de expresión matemática. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en la multiplicación. Y finalmente, tenemos a la propiedad distributiva. Estas propiedades son ampliamente utilizadas dentro de las matemáticas porque para todo nosotros realizamos una distribución. La propiedad distributiva, como bien dice su palabra, voy a distribuir estructuralmente cada uno de los principios matemáticos, sea en signo, sea en variable, sea en potencia o sea en número natural, entero, decimal, fraccionario, racional, irracional, n número que sea, la distributiva le da esa factibilidad a la propiedad a distribuirse conforme sea requerida o necesitada para dicho caso. Por ejemplo, mire, yo voy a tener aquí una propiedad distributiva en multiplicación, en la cual yo voy a multiplicar A por B más C. Mire, aquí yo tengo una suma y tengo una multiplicación. Este de aquí, señores, esta multiplicación en propiedades matemáticas siempre va a afectar a este conjunto o a este grupo que se encuentra dentro de los paréntesis. También dentro de las matemáticas recordemos que nosotros utilizamos formas, utilizamos funciones como paréntesis, corchetes, utilizamos llaves, utilizamos puntos, utilizamos comas. Esas funciones, señores, representan en la matemática algo.
Y siempre que ustedes vean en este caso y en este ejemplo un paréntesis, significa que eso está muy aparte de la función matemática. Es como que un cuerpo diferente del cuerpo real. Y cuando pasa esto, ustedes aplican la ley de distribución. Es por eso que yo les mencionaba, perdón, que si nosotros tenemos estas expresiones que son las más comunes dentro de la matemática, nosotros sabemos que este número, sea cual sea el índole del número, va a afectar a este pequeño grupo. Y ahí es donde se hace la ley de la distribución. A por B, antepongo el símbolo, perdón, el signo, siempre en las matemáticas, y sería A por C. Y miren cómo se distribuye deliberadamente esa propiedad. ¿Sí? ¿Alguna duda con las propiedades? Señores. No, por el momento no, licenciada. Muy bien. Ok, vamos con esta parte de aquí. Las propiedades de los números negativos. Aquí también es donde yo, a lo largo que he venido dando clases de matemáticas, he visto muchísima confusión por parte de mis estudiantes. No saben cómo manejar un signo, no saben cómo despejar un signo o cómo hacer la transformación de un signo. Y chicos, chicas, señores, acá, si ustedes dentro de las matemáticas no saben interpretar un signo, despejarlo o generar procesos inversos, por más que quieran el resultado, no lo van a llegar a obtener. Y aquí es donde más he visto problemas. Aquí es donde más he visto yo las falencias en el aprendizaje. Por eso me voy a encaminar en esto. ¿Cómo ustedes tienen que considerar estas propiedades de los números negativos? Nosotros sabemos que un número negativo es un número que real. Recuerden que el real es una mezcla del natural que yo puedo contar, pero que se incorpora al signo negativo. Aquí ya le da un plusvalor al signo negativo, a esa negatividad dentro de procesos. Entonces, si yo tengo un signo que se antepone hacia un número, recuerden que ese signo le va a afectar al número como tal, ¿ok? Va a llegarlos a afectar. A ver, permítanme un segundito. A ver, vamos a abrir acá. A ver, permítanme que se cargue un Word. Les vamos a poner ahí vamos a hacer un poco de ejercicios para que se me entienda este proceso, porque como les digo, yo he venido teniendo pues graves inconvenientes con los signos, porque los chicos no sé qué pasa, que se me confunden al momento. Si ya no ven un paréntesis, entran en caos, entran en caos. Pero hay que irnos también nosotros ya adaptando a que muchas de las funciones matemáticas, desde mi índole profesional, a veces ya considero innecesarias cuando ya lo sabemos dominar. Pero yo entiendo y comprendo pues que muchos estudiantes también estamos aprendiendo. Entonces se puede volver un poquito caótico la situación al momento de hacer transformaciones de signos y llevarlos a un inverso. ¿Ok? Ok, voy a tener estas dos pantallas acá. Esperen, está cargando mi compu. Ok, ¿qué pasa, señores, si yo tengo, por ejemplo, disculparán mis números garrapatosos, por ejemplo, si tengo esto de aquí? Ay, esperen, tiempos que no he hecho esto. ¿Qué pasa, señores, con este signo de aquí, con este -1? ¿Le va a afectar o no le va a afectar a este número natural entero? ¿Qué va a pasar? Sí, Le va a afectar. Recuerden que aquí le afecta directamente a este número entero.
Por ende, nos va a quedar como -3. Y a más de eso, ojo, aquí les puse un puntito. Esto significa multiplicación. Si ustedes ven aquí 2 paréntesis, es porque estamos separando un número en función al otro y va a haber una multiplicación en el cual se ve afectado por el signo. Pero ¿qué pasa si yo tengo esto? -1 más -2 que multiplica a -4, por ejemplo. ¿Cuánto les queda, chicos? ¿Cuánto les queda? 7. Vamos haciendo. Conservamos el signo del -1. Conservamos el signo que está afuera. Abro paréntesis. 4 por 2. Recuerden que esto es una multiplicación. 4 por 2. 8. 6. Menos por menos, ¿qué se hace? Sí. Positivo. Suma. Positivo. Se multiplica Ojo, también ¿quién, los quién me signos. dijo que se suma? No se suma. Recuerden, por favor, que estoy yo aquí multiplicando. Aquí está una separación. Aquí hay un puntito que significa por. Y menos por menos, estos señores se hace más. Más. Y esto es +8. Ojo. Es igual Ya ese suma, no es igual ese resto. Elizabeth, dime, ¿te puedo ayudar? Eli, ¿no? Creo que estuvo pensando en voz Tengo. alta. Estuvo pensando en voz alta. Me dijo, no, tranquila, vamos. Entonces, mire, antepongo mi signo -1 y ojo, más por más, +8. Más. ¿Qué hago aquí, señores? Simplemente tengo que restar. Exacto, tengo que restar. 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. 7. 7. Menos 7 7. positivo 7. o No, no, 7 7. negativo. Menos 7. Negativo. Es positivo, 7. Positivo. Es positivo. Es Exacto, chicos, es positivo. 7 positivo porque miren quién se antepone y es mayor. Ojo, es mayor. Es 7 positivo. No se puede volver -7 porque este -1 simplemente está afectando a la resta y el 8 es el mayor positivo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos, si yo tengo, disculparán ese menos grandote que se me salió ahí, -4 que multiplica a -2 más -2/4 menos 1/2 y ojo, esto más, pongámosle un 2 que multiplica a -3. ¿Cuánto queda, chicos? Por favor, vayan resolviendo ustedes también. Interactúen con esto, porque la matemática ustedes saben muy bien que es la única forma de aprender matemática es equivocándose, primero que nada, y haciendo constantemente del error algo positivo. ¿Ok? ¿Qué empezarían ustedes haciendo? Digan. ¿Qué empezamos haciendo? Multiplicaciones La y divisiones. multiplicación sería 8 positivo. Ok, miren, aquí tengo una multiplicación, acá tengo otra multiplicación, por aquí tengo divisiones y ojo, aparte de eso tengo restas. Entonces voy a empezar con lo que me mencionaron. Empecemos por las multiplicaciones. Empecemos a formar o darle una estructuración a esta forma. Menos por menos, señores. Más. 4 por 2 8. quedaría 8 positivo. ¿Ok? Más, todavía conservémosle aquí al 2/4.
y menos el 1/2. Aún conservemos, ¿ok? Menos. ¿Por más, señores? Menos. Menos. Muy bien, Menos. ok. 2 por 3 o 3 por 2. 6. 6, pero por el Menos signo se 6. hace negativo. Muy bien, se hace negativo. No se olviden, los signos alteran a la función. Eso es una propiedad de las matemáticas, siempre las va a alterar, ¿ok? Entonces, miren, ya lo pude descomponer en algo más sencillo. ¿Qué procedemos o qué podemos hacer? ¿Podemos simplificar? ¿Se puede simplificar? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, cómo simplificar. Muy bien. Aquí miren, la mitad, 1, la mitad, 2. Y oh, sorpresa, miren lo que pasa acá. Yo tengo 8 más 1/2 menos 1/2 menos 6. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos elementos con distinto signo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, más 1/2 menos 1/2. ¿Qué pasa? Se anulan. Exacto, esto se anula y en pocas, ¿qué se hace? 0. Miren dónde aparece el cero. Era lo que yo les decía acá, miren. El cero, ojo, el cero es un módulo para la suma. Es un módulo de propiedad matemática que indudablemente siempre va a estar presente, siempre. Entonces, ¿cuánto nos queda realmente? 8 más 0 2. menos 6. Eso. 2. Chicos, ¿se entendió? Más 2. Sí, más 2. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un 8 positivo menos un 6 negativo y la resta de estos les va a quedar 2 positivo. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda o alguna inquietud? Chicos, No, no, ninguna duda. no se me vayan a quedar callados, por favor. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sería bueno un ejemplo donde las divisiones no se anulen. Ok, vamos con un ejemplo así. Y le hacemos fracción. A ver, vamos a poner el siguiente ejercicio. Vamos a hacer 8 sextos menos 3 medios más 2 que multiplica a menos 1/2 y que multiplica a menos 4. ¿Cuánto queda, chicos? ¿Cómo hago? ¿Qué empiezo haciendo? La simplificación. ¿Ya? Vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo una pequeña simplificación. Voy a simplificar mitades, ¿no es cierto? Mitad 4, mitad 3. Por ende me va a quedar 4/3. 4/3 menos 3 medios. 3 medios. ¿Qué tengo aquí, señores? ¿Qué tengo yo ahí? Si ustedes se dan cuenta, Multiplicación. exacto, en las matemáticas se suelen generar cuerpos, ¿ok? Cuerpos de fracciones, cuerpos decimales, cuerpos racionales, cuerpos de potencia.
o inclusive, como en este caso, cuerpos de multiplicación. ¿Ok? ¿Qué empezarían ustedes haciendo? Ideas. ¿Qué empiezan haciendo? Eliminar el paréntesis. ¿Cómo eliminamos el paréntesis? También se puede simplificar. Sí, también podemos llegar a simplificar. A ver, si vamos simplificando, ¿podemos hacer esto y esto? Chicos, ¿podemos hacer eso? Sí. ¿Seguros? Verán que aquí yo tengo un signo. Ah, no, porque es de un entero y el otro es un... Ajá, y se interpone el menos. ¿Ya? No, porque el 2 está fuera del paréntesis. Espérenme un ratito que... Ok, no voy a poder hacer eso. Ay, no sé por qué no se regresa. A ver, espérenme un ratito. No sé por qué no me deja regresar acá. A ver, ahí, ahí, vamos, ahí. Ok, miren. Cuando nosotros tenemos estos signos aquí que se anteponen, pero ojo, yo tengo un paréntesis. Ese paréntesis a mí me da la opción de que puedo llegar a multiplicar. Y miren, ¿por qué no multiplicamos dos paréntesis por sí mismo? Entonces yo puedo decir más 2 que le va a multiplicar, ojo, menos por menos se hace más. 4 por 2, 8. Y 1, ¿cuánto les quedaría? A ver, primero que nada, ¿se entiende lo que voy a hacer aquí? En esta parte de aquí, ¿se va a entender? ¿O cómo ustedes creen que se resuelve ese paréntesis? Y si quieren, les puedo poner así, menos 4 que multiplica a menos un medio, para que se entienda mucho más claro lo que voy a hacer. ¿Qué creen que voy a hacer? A multiplicar los denominadores para sacar del paréntesis. ¿Ya? ¿Alguna vez han escuchado de estas multiplicaciones mixtas? Esto va a ser una multiplicación mixta. Recuerden que aquí nosotros tenemos un numerador y aquí tenemos un denominador porque es una fracción, ¿ok? Es una fracción. Cuando nosotros tenemos este tipo de funciones matemáticas, nosotros solemos hacer como que aquí le está faltando, ¿qué? Un denominador. Y nosotros tenemos que sacar aquí un factor común que se acople a este. Por ejemplo, en este caso, mi factor común de los denominadores es 2, ¿ok? Como aquí me falta el 2, aquí yo multiplicaría por 4. Por 2, 8. Menos 8. Como aquí yo ya tengo el 2, sería simplemente por 1. Menos 1. Y les quedaría menos 9 medios. O, si ustedes se confunden por ese método, yo ya tengo esto y le comprenden muy bien. En pocas es hacer esto y más 4 esto. por 2, 8 más 1, 9. Exacto. 4 por 2, 8, pero ojo, menos por menos Da signo positivo. da signo positivo, pero sería todavía aún conservando el negativo, sería menos 9 medios.
A las matemáticas, señores, no nos gustan los signos negativos. Odiamos los signos negativos. Una forma para ustedes transformar esto a positivo, bajo la regla de la función matemática, multiplicamos por menos uno. Y menos por menos da más. Y aquí se vuelve positivo. Tenemos 9 medios positivos. Todo esto que les estoy ahorita mostrando simplemente son funciones matemáticas. Ojo. Entonces, miren, ya tengo un 9 medios positivos. Y ahora sí yo puedo decir, esto con esto sí se va. Entonces, yo voy a tener 4 tercios, menos 3 medios más 9. Chicos, ¿dudas hasta ahí? El silencio a mí me asusta, porque el silencio a mí me demuestra que no se entendió o que tienen muchas dudas y por la vergüenza no preguntan. Pregunto, Lice, el procedimiento que usted hizo de la parte de arriba, donde nos demostró cómo eliminar y hacer de otra manera para que nosotros entendamos, ¿hay cómo eliminarlo y hacerlo directo? Como lo hicimos acá, 4 por 2 8 más uno 9 y que quedan 9 medios. ¿Hay cómo hacerlo así directo o siempre hay Como que este de eliminar? aquí, Mari, como este Ajá, de 100%. Yo ya te dije, tú tienes hay el que libre hacerlo así. albedrío de coger cualquier función matemática siempre y cuando te lleve al mismo resultado. Este te llevó al mismo resultado que este de aquí, haciendo por factor común, entre numerador y denominador. Si haces por multiplicación, tiene que salirte lo mismo, pero como digo, a las matemáticas no nos gustan los signos negativos o las expresiones negativas. Y dentro de las funciones matemáticas, ustedes pueden multiplicar por menos uno para transformar esa función negativa a algo positivo, lo que hice aquí, Mari. ¿Sí? Listo, entendido, gracias. ¿Sí? Señores, dudas e inquietudes, por favor, no se queden callados, porque ahorita yo les estoy dando lo más masticadito. Mañana yo preveo poder ver un poquito más acerca de potenciación, radicación, entrarme ya en estas funciones matemáticas más a detalle. Y quiero finalizar, si Dios nos permite, el día viernes con un poco de análisis de ecuaciones y una resolución de una pequeña prueba que yo tengo, pero que les voy a resolver consigo mismos. Es decir, vamos a hacerlo dentro de clase, ¿sí? Para que estén preparados a lo que van a encontrar dentro de las matemáticas, a lo que es cómo y cuánto también se va a desglosar en función a su conocimiento. Entonces, chicos, por favor, no se queden callados si no se entendió, si no se comprendió. Aquí, por favor, ¿alguien sacó la respuesta de cuánto es 4 tercios menos 3 medios más 9? Disculpen, yo no tengo ahorita calculadora, la dejé en el instituto y tampoco soy de las docentes que les dice, no, es que no tienen que usar calculadora. Señores, somos tecnólogos, nosotros usamos de forma nata la tecnología y dentro de ello no nos tiene que limitar el uso de una calculadora, siempre y cuando también sepamos cómo utilizar este instrumento de medida. ¿Ok? Por favor, ¿alguien me puede dar el dato de 4 tercios menos 3 medios más 9? Chicos, no, ninguno. ¿Qué pasó? Déjenme ver si puedo hacer.
No, no me deja en el celular de la calculadora. Señores, alguien. Nicole, Leslie. Guillermo. 58 sextos. ¿Cuánto? 58 sextos. No sé si estará bien. ¿Alguien más? ¿Llegó a este resultado? 58 sextos. Si no, hagamos de la manera tradicional. No quería hacerlo de la manera tradicional porque ya. A ver, vamos. Esperen. Tengo que regresar porque no sé por qué aquí no me sale el borrador. Ok, vamos. De la forma tradicional. ¿Cuánto es el factor común? Aquí, ojo, es como que estuviese 1 para analizar fracciones. ¿Cuánto es el factor común aquí? 6. Muy bien, vamos. Si aquí tengo 3, yo necesito buscar un número que multiplicado llegue a este 6. ¿Cuánto le falta? 2. 2. 2 por 4, 2. 8. 8. Conservo signo, menos. Al 2, ¿cuánto le falta o qué número le falta que multiplicado llegue a 6? 3. 3. 3 por 3, 9. 9. 9. Conservo signo, más. Acá tengo 6. ¿Qué número multiplicado me dé o llegue a 6? ¿Cuánto es? 6. 6. 6. 9 por 6. 56. ¿Cómo? 54. Casi me da algo, verán. ¿Cuánto es 9 por 6? 9 por 6, señores. 54. 54. Exacto. ¿Quién me dijo 56? Casi me va el ente, inclusive al suelo. Entonces, ahora sí, esto sí podemos, disculpen el desorden, pero aquí como que hice muy dinosaurios los números, disculparán. Entonces, hagamos esta simple suma y resta. 54 más 8 y menos 9 nos queda 53 sextos. 53. 53. ¿Se puede simplificar? No. Muy bien, entonces yo lo que puedo hacer es transformar eso ¿a qué? A un decimal. Puedo hacer yo eso una función, una potencia decimal. Y me quedaría 8.83. Chicos, eso es todo en las matemáticas. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos inquietudes? Chicos, ¿dudas, inquietudes? Sí, Licen, ¿cómo le convirtió a decimal 8.83? 83. Simplemente vamos a dividir los 53 para 6. Dividen 53 dividido para 6. Recuerda, Mari, que ustedes pueden obtener fracciones a través de simplemente dividir los números racionales, los números enteros, como está aquí, ¿no? Mira, en la expansión decimal o en la expresión decimal, en la cual tú al tener un fraccionario divides numerador, función, denominador y te va a salir el decimal. Eso es lo que hice acá con este ejercicio. Dividí el numerador, que es 53, para el denominador, 6, y me salió el 8.83. ¿Ok? Mis chicos, dudas. Si no, nos despedimos aquí, creo, porque creo que ya me estoy yendo de más a la tutoría, a la inducción. Yo cuando agarro vuelo, no hay quien me pare. Entonces, Jensita, no sé si estás aquí para, para entrar ya en contexto. Creo que no. A ver, dicen, ¿qué plataforma se puede revisar la clase? Muy buena pregunta. Tampoco aún sé eso, chicos. El 6 es factor común de un monomio, sí.
¿Dónde se puede revisar la clase? Verán, chicos, estas preguntas realmente, ¿dónde ustedes aún pueden revisar la clase? No estoy del todo segura. Déjenme les averiguo al día de mañana y yo les estaré comunicando conforme a la tutoría que vamos a ver mañana para yo poderles pues, informar esa preguntita, porque yo tampoco aún sé. Yo simplemente me conecto al link y ya. Ok. ¿Siempre debe haber un resultado positivo? No, porque en procesos matemáticos o en procesos de diseños no siempre es negativo. E inclusive en termodinámica nosotros nos gusta la parte negativa porque representa digamos, una salida o un desprendimiento de algo. Pero yo sí les recomendaría que en las matemáticas, por lo general, utilicen expresiones positivas, inclusive para mayor facilitismo de las situaciones, ¿sí? Pero no siempre se va a tener resultados positivos. Recuerden eso que en la física, en la termodinámica, en funciones de entalpía o entropía, las funciones negativas son muy propias. A ver, dice, profe, para justificar las clases, ¿de qué manera sería? Ya que por motivo de otras clases no podré estar jueves ni viernes. A ver, en ese tema ustedes saben muy bien que las inducciones no son obligatorias, pero sí son una responsabilidad para ustedes. En este caso, a mí no se me ha dado un conocimiento previo acerca de si yo tengo que justificar o no justificar una falta. Como les digo, ustedes ya son personas adultas y sobre todo aún no están en clases. Pero yo te recomendaría, Dani, que si lo vas a justificar, por favor envíes un correo correspondiente a la persona que está generando pues la inducción y le comuniques que por motivos de otra clase tú no vas a poder asistir para poderte justificar, ¿ok? Ya por formalismo. Listo, mis chicos. ¿Dudas acerca de la materia o con eso finalizaríamos, por favor, la clase? Chicos, muy bien. No, profe. Muy bien, si no tenemos dudas, no tenemos inquietudes, chicos, un gustazo haberles tenido aquí en esta pequeña inducción. Espero verles el día de mañana más activos. Por favor, tráiganse una calculadorita, no les haría nada mal. Estén mucho más participativos porque como bien les mencioné desde un inicio, desde ese punto de vista, pues yo analizo su capacidad en cualquiera de las ramas que ustedes decidan tomar, ¿sí? Eso, mis chicos, descansen, muy buenas noches y hasta el día de mañana. Hasta mañana, Licen, que tenga buena Hasta noche. mañana, Lisa. Chao, Gracias. chao. Chao, cuídense, Hasta muchachos. mañana. Chao, chao.